¿Qué tal? Bienvenidos a esta cuarta sesión donde ahora vamos a aprender a encender el LED mediante la pulsación de este botón. Una vez que lo mantengamos presionado, el LED tendrá que encender y cuando lo soltemos, el LED se apagará. En esta sesión prácticamente queremos dar por iniciado lo que son el tema de las condicionales, porque eso nos va a ayudar mucho a resolver muchos proyectos, muchos objetivos, y para lo cual en el assembler el método de insertar condicionales es un poco distinto a lo de otros lenguajes, pero nada quita que podamos igualarlos. Entonces vamos a empezar. Para iniciar tenemos que irnos al foro, ya saben, rodrigocarita.com, foro, y nos vamos al tema donde dice LED con pulsador, y ahí vemos dos palabras que ahorita vamos a explicar, que son los comandos. Una vez dentro, ya tenemos lo que es la breve teoría de lo que es una condicional, que ustedes que ya están programando en un lenguaje máquina, obviamente ya conocen lo que son las condicionales. Para hacer recalque, cuando en un proceso llega a una condicional, esta va a determinar dos salidas. Una para cuando sea verdadera, o sea, si la condición ha sido cumplida, y otra para cuando la condición sea falsa. Pues tenemos dos soluciones y depende de eso lo que nosotros querramos hacer. Eso es algo que ya ustedes lo han visto, con el recalco, que lo pueden haber escuchado ya en otro tipo de lenguaje como programación simulada avanzada, en lo que es programación MATLAB, que es el lenguaje C, Arduino, C#, C++, etc. Entonces, ¿cómo es que logramos meter una condicional en el lenguaje máquina, en el lenguaje assembler? Pues bien, vamos a abrir el primer diálogo que tenemos acá, y acá tenemos la explicación. Usaremos los comandos nuevos. Estos dos comandos son la forma en la cual nosotros vamos a poder insertar condicionales, que son el piptest fsc y el piptest fss, que en inglés tenemos, ¿no es cierto? Probar un bit de registro F y saltar si es, en caso de que termine con C, si es 0, en caso de que termine con S, si es 1. Entonces acá tenemos la también traducción al castellano. Y bueno, ¿cómo es que funciona? El primer código, ustedes solamente tienen que darse cuenta de la última letra, que es la C. Voy a probar un 0. Si mi condición de lo que esté al costado de mi registro F da igual a 0, significa que ha sido verdadera. La respuesta a mi condicional ha sido verdadera. Y si es verdadera, o sea, si es que sí ha sido la respuesta 0, voy a saltar la siguiente línea que sigue. La siguiente línea de código la salta, solamente si es 0. En caso no sea 0, va a continuar el proceso. O sea, la siguiente línea la lee y lee las que le siguen. En el caso del cuando termine con S, el bit set, con el set, o sea, con 1, testea si la respuesta a mi condicional es 1. Si ha sido 1, entonces voy a saltar una instrucción. Y bueno, en caso no cumpla esta condición, pues leo las siguientes. Ya no me salteo, continúo con el proceso. Para que ustedes entiendan un poco mejor esta parte, mediante código he logrado aprender estos LEDs, que ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sencillo. Y hemos puesto unos ejemplos. Acá tenemos un montón de ejemplos que me gustaría lean para que entiendan. Y vamos a ver cómo va esta cosa. Vamos de frente al primer ejemplo, que es este de acá. Y tenemos, son 4 líneas de comando. Verifíquenlo así. Son primera línea, segunda línea, tercera línea y cuarta línea de código. Son esas 4 líneas de códigos en todos los lados. Vamos a trabajar con esas 4 líneas. La primera línea de código entonces me manda la condicional. Y la condicional voy a probar si es 0, porque termina en C, ¿no es cierto? Ya lo acabamos de explicar. Entonces, acá también está toda la explicación para que ustedes entiendan paso a paso. Estoy testeando del puerto B, o sea, de registro, este es mi registro, ¿no es cierto? El puerto B, el pin 6. Y más o menos en palabras entendibles, esto dice así.
¿El pin 6 del puerto B es 0? Esa es mi pregunta. En caso sí sea cierto, voy a saltearme una condicional. O sea, ya no voy a leer la siguiente línea de comando, que sería respuesta 1, sino me salteo a respuesta 2 de frente. Y continúo mi proceso, que sería finalizar en este caso. Y vamos a probarlo con la imagen que está arriba. Vamos de nuevo. El pin 6 del puerto B es igual a 0. Chequeamos nuestro pin 6. Y sí es igual a 0, o sea, mi condición ha sido verdadera. Por lo tanto, ya no le hago caso a esta línea de código y me voy a respuesta 2, o sea, la siguiente línea de acá. Ya tenemos esa parte. Y bueno, por siguiente finalizo la programación. Vamos a otro ejemplo, por ejemplo, este de acá. De la misma manera, la pregunta: ¿el pin 4 del puerto B es igual a 0? Esa es la pregunta. Vamos a ver el pin 4. Pin 4 no, en este caso es 1. Por lo tanto no cumple mi condicional. Y como no cumple mi condicional, voy a continuar leyendo la siguiente línea de código. O sea, ya no se saltea, por lo tanto lee esta y lee esta. Y mi respuesta va a ser respuesta 1 y respuesta 2. Ambas, porque ya no estoy salteando. Esta es una condicional por saltos. Recuerden, si la condición se cumple, salteo la siguiente línea y continúo. En caso la condición no se cumpla, voy a seguir leyendo tal y proceso como está, con la siguiente línea y las que se le sigue. Vamos a una última para entenderlo mucho mejor. El pin 0 del puerto B es 0, o sea, tiene el valor, el estado lógico 0. Vamos a ver. El pin 0 sí es 0, o sea, sí tiene el estado lógico 0. Por lo tanto, salteo una línea de código, ya no le hago caso a esta de acá y me voy a respuesta 2 y finalizo. Entonces mi resultado sería respuesta 2. Es en el caso de probar el valor de 0. También tenemos ejemplos probando el valor de 1. Vamos a agarrar este de acá, por ejemplo. Este set ya saben que significa 1 de todo el comando. Y en palabras entendibles sería de la misma manera, ¿no? El pin 5 del puerto B es igual a 1. Vamos a ver. El pin 5 no es igual a 1. Por lo tanto, no salteo y continúo leyendo la siguiente línea y la siguiente línea. Y mi resultado va a ser respuesta 1 y respuesta 2. ¿No es cierto? Vamos a leer, por ejemplo, esta última de acá para acelerar esto de acá. El pin 7 del puerto B es igual a 1. Eso es lo que me dice, ¿no es cierto? Voy a ver mi ejemplo. Pin 7 es esta de acá y sí es igual a 1. Por lo tanto, sí está cumpliendo mi condicional. Y entonces, como ya cumple mi condicional, salteo esta línea, ya no le hago caso y me voy de frente a respuesta 2. Y mi resultado va a terminar siendo respuesta 2. Aquí tienen como para practicar unos ejemplos. Entonces, ya que más o menos vamos entendiendo ya este tema de las condicionales y vamos más o menos cuajando la idea, pero si se acuerdan, este diagrama de acá yo lo hice por programando, ¿no es cierto? Las salidas, según mi programa yo ya sé cuáles son las salidas. Pero en el caso de estas condicionales normalmente son usadas, no digo que no se puedan usar para cuando yo ya mando mis salidas, pero normalmente son usadas para cuando son entradas, porque yo voy a leer las entradas y depende de eso voy a saber el estado lógico de esa entrada, ¿no? De lo que estoy recibiendo. Acá tenemos el breve diagrama que explica esto. Por ejemplo, al pin RB0 le está llegando el estado lógico 1, al pin RB1 le está llegando el estado lógico 0. Miren, acá tenemos tierra y esa tierra le está llegando al pin 3 y al pin 4. Y ustedes saben que tierra significa estado lógico 0. También tenemos acá dispositivos de entrada como que es un switch y tenemos un botón o un pulsador. Si el switch está cerrado le va a llegar el valor de 5 y si el pulsador está cerrado, también presionado, le va a llegar el valor de 1, estado lógico 1, ¿no es cierto? Y acá tenemos una cosa más,
¿Qué pasa? ¿Qué valor leería el pig si el pin estuviera al aire? O sea, si no estuviera conectado a la nada, así al aire. Me- Normalmente en digitales ya esa duda debe haber sido resuelta. El pin al aire, por ser estos pines de tecnología TTL, transistor logic, se interpreta como 1, como estado lógico 1. Entonces ese pin al aire significa 1. Y bueno, vamos a verlo más a continuación cómo es que funciona. Entonces, también para este mismo esquema de acá, también tenemos unos ejemplos para leer. Y vamos a resolver dos al instante como para que ya cuaje la idea de lo que es saltos, ¿no es cierto? De estas condicionales. Vamos a leer esta de acá, de frente. Veamos. Ya saben que las líneas de código son estas, ¿no? Son 4. Son 4 líneas de código, entonces esto es lo que vamos a leer. Primero, verifico que la última letra es 0, por lo tanto es una C, por lo tanto estoy comparando con 0. Y esto es lo que quiere decir, ¿no es cierto? El pin 4 del puerto B es igual a 0. Vamos a ver nuestro diagrama. Y el pin 4 está conectado a tierra. Efectivamente es 0. Por lo tanto, sí cumple nuestra condicional. Y en caso de que sí haya cumplido, me salteo este valor, ya no le hago caso y me voy al siguiente valor. Respuesta 2. ¿No es cierto? Y mi resultado final va a ser respuesta 2. Porque la condición ha sido verdadera. Me he salteado y va a ser respuesta 2. Vamos rápidamente a otro caso. Por ejemplo, el caso de acá. El caso de acá, bit 7, este de acá. Reviso la última letra y es una S, por lo tanto estoy verificando si es un 1, ¿no es cierto? El pin 7 del puerto B es igual a 1. Vamos a ver nuestro diagrama. Sí, está al aire. Nuestro pin está al aire. Por lo tanto, por ser de tecnología TTL, significa que sí es un 1. Y entonces, salteo la siguiente línea de código y me voy de frente a respuesta 2. Por lo tanto, mi resultado va a ser respuesta 2. Hay que tener mucho en cuenta este tipo de saltos. Les recomiendo leer y probar con todos estos ejemplos que estoy dejando en esta parte. Probar, ver el diagrama, estar probando y así como que van entendiendo este sistema de saltos, ¿no es cierto? Estas condicionales, porque el assembler pone las condicionales en base a saltos. Entonces ya podemos cerrar el diálogo y ahora vamos a ver cómo nuestros pulsadores pueden entregar el valor de 0 o el valor de 1 en caso estén prendidos, ¿no es cierto? Si ya con mis condicionales ya logramos detectar el 0 y el 1 y por ende logramos realizar en nuestro caso fue respuesta 1, respuesta 2, pero vamos a ver cómo es que hacer unas configuraciones de entradas manuales. Esto es un plus que normalmente estamos dejando, pero vamos a mostrarlo acá. Tenemos dos configuraciones para conectar nuestros botones, ya que nuestro pin al aire equivale a 1 lógico. Entonces nuestro botón, al estar suelto, va a seguir llegándole 1 a nuestra entrada. Vamos a ver cómo es esto. Tenemos dos configuraciones, las cuales, si ustedes se acuerdan en la sesión anterior, para encender el pin 4 del puerto A, hacíamos configuraciones de pull up, pull down. Pues es la misma manera de la cual vamos a hacer nuestra configuración, pero esta vez con botón. Entonces, las configuraciones son las siguientes. Pull up, ya saben que en inglés up significa arriba, entonces eso tienen que entender que siempre a ese pin le va a llegar el 1. Entonces cuando yo haga cualquier acción le tiene que llegar el 0. Pull up significa que siempre le está llegando el 1, por lo tanto él entregará el valor de 0 al accionar el dispositivo de entrada y volverá el valor de 1 al quitar la acción. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos en la imagen muy claramente. Pull up, acá vemos, este es el pin de entrada, ¿no es cierto? El puerto X, puede ser A, B, C, D, F, lo que sea. Siempre le está llegando el estado lógico 1. En caso nosotros presionemos el botón, como acá ya no presenta resistencia y esto es directamente la masa, y usted sabe que la corriente se va directamente a tierra, pues
dejará el estado lógico en 0 en caso presione el botón. Y esta es la forma en la cual mi entrada puedo mantenerla a 1 y cuando yo presione el botón mandarle el 0. Y ya puedo detectar los dos estados lógicos. 1 en caso mi botón esté abierto y 0 en caso mi botón esté cerrado. También tenemos de la misma manera el pull down, que es lo contrario. Down significa abajo, lo que quiere decir que siempre le va a estar llegando el estado lógico 0 y en caso yo haga cualquier accionar le voy a dar el valor de 1. Y tenemos la imagen de explicación también acá abajo. Entonces, esta es la configuración, ¿no es cierto? Fuente, resistencia a tierra y acá tenemos la entrada. Una vez que yo presione el botón, como vemos en este caso, la fuente va a tener una caída de tensión en esta resistencia normalmente, ¿no es cierto? Lo cual va a estar haciendo que entregue todo el voltaje a nuestro pin de entrada, que puede ser puerto A, puerto B, puerto C. En caso yo suelte el botón, voy a hacer que mi pin de entrada le llegue el 0. ¿Por qué? Porque está conectado con tierra. ¿Sí lo ven? En este caso. Y ahora que ya tenemos estas dos configuraciones pull up, pull down, también tenemos la explicación correcta, ¿no es cierto? Vamos a ya ahora cumplir nuestro objetivo rápidamente. Encender un LED con pulsador. Tenemos la descripción que ya es en palabras técnicas, tenemos el código y tenemos la función de simulación, o sea, tenemos la imagen ya del sistema simulado. Voy a ir rápidamente a mi Proteus para explicarles cómo está conectado. Entonces, queremos encender un pin del puerto B, o sea el pin 6 porque está conectado a nuestro LED, presionando este botón. Y como vemos le está llegando por el otro pin el voltaje positivo, ¿no es cierto? El 1 lógico. Cuando yo presione el botón le tiene que llegar el estado, el pin RA tiene que leer el 1. Y una vez que yo suelte el botón, como esto está conectado a tierra, le tiene que llegar 0. Entonces ahí tengo los dos casos. Pues entonces deducimos que esta configuración que acabo de hacer de acá se llama pull down. ¿Por qué? Porque está siempre conectado a tierra. En caso yo presione el botón, le va a llegar el 1. En caso lo suelte, vuelve a seguir siendo 0. Ya tenemos esta parte. Y bueno, recalcando de nuevo, porque esto es importante para nuestra programación. Si yo presiono, va a llegar el 1. Entonces voy a detectar cuando sea 1 para prender mi botón. Y cuando sea 0, como es ahora, pues mi LED tiene que estar apagado. Vamos a los códigos. Ya tengo la hoja de texto de programación abierta. Ya les dije como que la iba a tener abierta para acelerar este proceso, este tutorial, ¿no? Como ya mientras avancemos los temas se van a hacer un poco más complicado y más extenso, entonces ya les voy a esperar así como la simulación y la hoja abierta. Vamos a incluir la librería p16f84a.inc. Incluimos el procesador lisp igual 16f84a y mandamos todas las banderas y memorias a 0, org 0. Ok, el primer paso, como ya lo saben, es declarar mis puertos como entrada o salida. Para ello vamos a nuestra configuración y vemos que el pin RA3 es entrada, porque ahí es donde voy a absorber datos. Va a ser entrada. Y el pin 6, o sea el RB6, va a ser salida. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a la programación y para declarar los puertos de entrada o salida ya sabemos que tenemos que dirigirnos al banco 1, como poniendo la patita RP0 de registro de estatus a 1. Ya una vez que lo pongo, declaramos la salida, ya saben que significa el estado lógico 1 del tris A, el pin 3. Ahí lo estoy declarando como entrada. Vamos a escribir el comentario, ¿no? Declarando pin 3 del puerto A como entrada. Ahora mandamos un 0 a la configuración del B, a la patita número 6. La patita número 6 del puerto B, si le mandamos un 0, significa que lo estamos declarando pin 6 del puerto B como salida.
Ya está, entrada y salida. Ya tenemos los dos pines declarados correctamente. Acá tenemos a poner un comentario. Entrando al banco 1 para hacer las configuraciones, ¿no? Oraciones. Ya saben, si me falta, tengo fallas ortográficas, por favor me disculpan porque en realidad trato de hacer esto lo más rápido posible. Una vez que ya logré configurar mis pines como alto y bajo, pues nos vamos al banco 0 de nuevo. ¿Cómo? Poniendo el pin RP0 de registro status a 0. Entrando al banco 1 de nuevo. No, banco 0. Entrando al banco 0. Muy bien, ya declaré mis pines, entonces vamos a poner punto y coma, vamos al proceso. ¿El proceso cuál es? Pues simplemente prender el LED. Vamos a prender el LED. ¿Cómo? Testeando el pin. Si nosotros recordamos, vamos a hacer un recuerdo más, cuando yo presiono el botón, me tiene que llegar el estado lógico 1, ¿no es cierto? Entonces voy a detectar ese estado lógico 1. Vamos de nuevo a mi hoja de programación y vamos a detectar el estado lógico 1. ¿Cómo se detecta? Pues con bit, no, acabo de apretar insertar, bit test f ss. Eso detecta el estado lógico 1. ¿De dónde? Del puerto A, la patita número 3. Como hemos practicado, esto significa el pin 3 del puerto A es igual a 1. Vamos a poner en comentarios también, ¿no es cierto? El pin 3 del puerto A es igual a 1. 1 lógico. Bien. En caso sea verdadero, esta instrucción que sigue la saltea. En caso sea falso, va a continuar con la instrucción. Y pensamos, pues, si es 1, tiene que prender. Por lo tanto, acá, no, si es falso, o sea, si no es 1, tiene que apagarse. Por lo tanto, acá me voy a ir a goto apagar, ¿no es cierto? Vamos a declarar un apagar adelante. Si ha sido 1, entonces tengo que prender el LED. O sea, bit setf que pone a 1 del puerto B, la patita 6. Que pone a 1 el pin 6 del puerto B. Esto es prender el LED. Ok, ya encendí el LED y de nuevo tengo que cerrar el bucle. ¿Cómo voy a encerrar el bucle? Normalmente nosotros poníamos un título, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Era encender. Pero no voy a ponerle encender. En este caso voy a ponerle proceso. Para no confundirnos, estoy poniéndole proceso. Así con mayúsculas. Entonces, vamos a ver cómo vamos hasta ahora. Detectamos el 1 y si sí ha sido 1, me salteo la instrucción de apagar y me voy al pin, a encender el pin. Ok, ya encendí el pin y después tengo que irme a proceso para que siga haciendo el bucle, ¿no? Una vez que encendí el pin, me voy a proceso de nuevo. Sigue detectando el pin. Si sigue siendo 1, si así lo sigo manteniendo pulsado, me voy al puerto 6, o sea, a la siguiente línea de código. Ya no le hago caso a esta, porque sigue siendo la condición verdadera, ¿no es cierto? Y prendo el pin 6 del puerto B. Y me voy de nuevo a proceso. Y así sigue. Una vez que yo suelto este botón, y esto se convierte en condicional falsa. Una vez que se convierte en condicional falsa, va a leer este código de acá, que se llama goto apagar. Y entonces ahí es donde voy a tener que apagar el LED. ¿Cómo? Bueno, voy a darle goto apagar acá. Voy a crear un título llamado apagar. Ya creé el título y pues bien, vamos a apagar el LED con bit clear F del puerto B, el pin número 6. Apaga el LED. ¿Por qué? Porque estoy mandando a 0 el pin 6 del puerto B. Ya apagué. Una vez que ya apagué, ¿qué me queda? Volver a proceso, ¿no es cierto? Goto proceso. Y esto va a continuar así. Mientras mi proceso sea 0, o sea, no estoy presionando, va a leer este pin. Se va a ir a apagar y, bueno, apaga el LED y voy de nuevo a proceso. Lee el pin, se va a apagar, voy acá y lee el proceso.
Una vez que ha sido 1, o sea, si he presionado mi pulsador, ya no le hace caso a esta línea de código, por lo tanto saltea una y acá sí me voy a prender el LED. Prende el LED y luego se va a proceso de nuevo, acá. Detecto que sea el pin 3.1, o sea, si se mantiene pulsado y si se está manteniendo pulsado es que la condición está verdadera, ya no le hago caso a esta de acá y sigo prendiendo el LED y me voy a proceso. Estoy así en ese bucle. Una vez que yo suelte, mi pin vale 0. Entonces, si vale 0, esta condición se vuelve falsa. Y cuando se vuelve falsa, continúo leyendo este de acá. ¿No es cierto? Eso es así. Y si leo este de acá, se voy a apagar. Y apagar está acá. Mi código a apagar es este. Apago el LED y voy de nuevo a proceso. Acá está mi bucle. También voy a tener que dejarles un poco del diagrama de flujo para que lo entiendan, pero con lo que he explicado, con lo que está escrito en el foro, y si ustedes han practicado los ejercicios que he puesto ahí, esto sí lo van a entender muy fácil. Creo que nos queda finalizar el proceso con el end. Vamos a compilar a ver si nuestro código está funcionando. Y build successful. Una vez que ya le demos build successful, vamos acá y vamos a jalar el código. Doble clic. Creo que ya tenía uno jalado, pero de todos modos vamos a, de nuevo, escritorio, microcontrolador 4, LED pull down, this, default, production, y acá está nuestro código hexadecimal. Le damos a abrir, le damos OK y le ponemos play. Una vez que presione el botón, se prende el LED, ¿no es cierto? Porque está en el bucle de prendido. Una vez que suelto, ya no se va a cumplir la condición y se apagará el LED. Y esa es nuestra forma en la cual estamos encendiendo nuestro LED. Y bueno, este es nuestro objetivo, ¿no? Prenderlo mientras se presiona y apagarlo mientras esto. Como mediante los registros de los saltos. Recuerden que en el foro también estoy dejando, aparte de acá está la simulación, ustedes lo ven ya funcionando. El mismo código que he hecho está acá para que ustedes lo copien. Ya saben que todo pasa por verificaciones y que tengan la confianza de que todo funciona. Y también tenemos más ejemplos. Vamos a cambiar el pin. Ahora lo ponemos el pulsador al pin 4 y prendemos el LED en el pin 3. Para que se den cuenta qué pin estoy cambiando, qué valores. Nada más. También tenemos todos los LEDs del puerto B. Acá están, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando presiono se prenden todos los LEDs. También tenemos los códigos. También tenemos los LEDs pares. Mientras que presione, los LEDs pares están prendidos, ¿no es cierto? Mientras esté presionado. Cuando se suelta, los LEDs impares se prenden y los pares están apagados. Es un intercalado muy bonito, también lo pueden ver. Y también del tema que vimos en la sesión 3, podemos también prender los LEDs pares e impares mediante el pulsador, incluyendo el RA4 que ya ustedes deben dominar habiendo pasado la sesión 3. Muy bien, esto ha sido la sesión 4. Ya les estoy subiendo el archivo al foro para que ustedes lo descarguen. Cualquier consulta me la hacen llegar mediante el botón responder y yo voy a estar al tanto para responderles. Un abrazo y nos vemos en la sesión número 5, de donde vamos a ya entrar a subrutinas. Vamos a hacer este mismo tema, pero ya de una manera mucho más interesante. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.